Hermanos, buenos días. Que me encanta estar acá en Cusco. Hizo un calor en los Estados Unidos y a mí me encanta el frío mejor. Entonces, los hermanos allá mandan sus saludos. Siempre estamos pensando en la grandeza de Dios y quién es Él. Y el propósito de hoy día es la gloria de Dios. Entonces, no olvidamos eso. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas preocupaciones, subidas, altas, sea lo que sea. Pero nuestro propósito es la gloria de Dios. Entonces, ahora vamos a meditar en la grandeza de quién es Él, en su palabra. Por favor, abran sus Biblias en Salmo 47. Normalmente predicamos en el Nuevo Testamento, pero vamos a esperar, yo creo que vamos a terminar el año en los Salmos. Salmo 47. Amén. ¿Todo el mundo lo tiene? Dice la palabra de Dios: batan palmas, pueblos todos, aclamen a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. Él somete pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien Él ama. Dios ha ascendido entre aclamaciones. El Señor al son de trompeta. Canta alabanza a Dios, canta alabanza a nuestro Rey, canten alabanzas. Porque Dios es Rey de toda la tierra, canten alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Se han reunido los príncipes de los pueblos, como el pueblo de Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera. Vamos a orar y pedir al Espíritu Santo nos guíe. Señor, gracias por este día, Señor. Un día que dedicamos a ti, de simplemente glorificar tu nombre y aprender más de tu carácter. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo puede quebrantar nuestros esquemas, filosofías de nuestra mente, Señor, que no son bíblicos, y que nosotros podemos ver la grandeza de quien tú eres a través de tu palabra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy veremos el concepto de la soberanía de Dios. Dios es soberano y lo vamos a ver a través de los salmos. La mayoría de los creyentes no van a discutir que Dios es soberano. Tú vas a encontrar carismáticos, bautistas, luteranos, todos van a decir que Dios es soberano y rey. Pero sí debatan dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad del hombre. Algunos piensan que la soberanía de Dios significa que el hombre pierde su libertad de elegir, pero eso no es cierto. El hombre es responsable por sus acciones. Entonces nosotros tenemos que ver la grandeza que Dios gobierna. El hombre sí puede elegir y va a ser responsable por cada acción que él toma. Pero el hombre siempre elige lo malo, porque es un ser querido corrompido con el pecado. Y siempre vamos a elegir contra la voluntad de Dios. Cuando alguien tiene hambre, come rápido. Tengo hambre, comen algo rico. Pero espiritualmente no lo hacemos, porque nuestra naturaleza, el cuerpo quiere ir contra la voluntad de Dios. Ahora yo me levanto y pienso quiero ir a la iglesia. Antes jamás quería ir a la iglesia. Pensamos que la soberanía de Dios tiene que ver con nosotros. Y eso tampoco es cierto. Es un error. Tiene todo que ver con Dios, nuestro Padre Celestial. El diccionario de Oxford define soberanía como poder o autoridad suprema. Poder o autoridad suprema. Por ejemplo, la autoridad de un país, como el Perú, para gobernarse a sí mismo, es soberano, un país soberano. La idea significa que Dios tiene el poder, la sabiduría y la autoridad suprema para hacer
todo lo que Él quiere hacer dentro de su creación. Salmo 135:6, por favor. Vayan a Salmo 135:6. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre el tema. Salmo 135:6. Dice la palabra: todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Salmo 147:5, por favor. Vayan a Salmo 147:5. Yo no estoy hablando, es la palabra de Dios. Dice en Salmo 147:5, grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. La soberanía de Dios es la doctrina que dicta todas las cosas en nuestras vidas. Es el centro que sostiene la teología y la doctrina cristiana. La soberanía de Dios. Y a través de ella y en ella nos sentimos reconfortados en el Señor. Y seguros que Dios va a completar sus promesas. La palabra significa que Dios está a cargo y en control de todas las cosas. Nada sale afuera de la voluntad de Dios. Y la soberanía de Dios divide a los cristianos en dos grupos. Uno, los que creen parcialmente. Hay muchos cristianos que creen la soberanía de Dios parcialmente. Dios es bueno cuando las cosas salen bien, pero no es bueno cuando las cosas salen mal. Y dos, las personas que la abrazan con todo su corazón. Y eso es lo que nosotros en esta iglesia enseñamos, porque eso es lo que la Escritura dice. Aquellos que lo creen parcialmente o lo niegan, siempre serán llevados a la religión centrada en el hombre. Ojo, siempre el ministerio centrado en el hombre, el evangelismo centrado en el hombre, la consejería centrado en el hombre, la práctica de la iglesia centrado en el hombre. Y negarlo es negar a Dios mismo, porque es Dios que gobierna. Él es rey. Y nosotros no podemos elegir cómo queremos glorificarlo. Aquellos que lo abrazan serán eventualmente conducidos a la religión centrada en Dios. Déjame decir que nosotros no somos perfectos. Dios es perfecto. Pero siempre, cuando nosotros tenemos una alta visión de Dios, eso siempre nos va a llevar a glorificar a Dios y no al hombre. Nuestra tendencia es pensar que Dios es soberano solo de las cosas que salen bien. Eso es nuestra tendencia. Y lo que sale bien en nuestros ojos. No según la cultura. Ahí viene el egoísmo. Lo que sale bien para mí. Porque su soberanía está en par a los hombres. Entonces elevamos a los hombres y bajamos a Dios. Si el hombre puede hacer las cosas justas e injustas, trasladamos esa filosofía, ese pensamiento a Dios. Entonces Dios puede hacer cosas justas e injustas, porque ponemos a Dios en par con el hombre. Y esta falacia de pensamiento distorsiona la práctica cristiana, porque asumimos que su soberanía es una promesa de que los creyentes no van a sufrir. Dios es bueno, entonces yo no voy a sufrir. Dios es bueno, yo no me voy a enfermar. Si pensamos que porque somos cristianos, Él es nuestro buen Padre, que nada malo va a pasar, cuando enfrentamos dificultades, ¿sabes lo que va a pasar? Nos vamos a quejar. Nos vamos a enojar con Dios. Y cuando me encuentro con un creyente que está enojado con Dios, lo llamo a arrepentirse al toque. Nosotros jamás podemos enojarnos con Dios. Él puede enojarnos con nosotros, pero Él es perfecto. Y nosotros tenemos que cuidarnos cuando nos enojamos con Dios. Porque lo que estamos haciendo es un berrinche.
yo quiero lo que yo quiero. Dámelo. Podemos preguntar, sí, porque Él es nuestro buen Padre. Dios, ¿qué está pasando? Pero con un corazón humilde. Y cuando un creyente se enoja con Dios es porque tiene una visión baja de Dios y de su soberanía y una alta visión de sí mismo. Eso es la realidad. Pensamos que Dios es injusto cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y hermanos, jamás podemos hacer eso. Jamás. Entonces, a través de este salmo, se nos recordará que Dios tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas. Toda. La falta, la carencia, las bendiciones, todas las cosas. Salmo literalmente significa cantar. Hacer música, cantar alabanzas. Y aunque encontramos muchos lamentos en el libro de los Salmos, el propósito de los salmos es glorificar a Dios. Es para glorificar a Dios. Muchas veces cuando me siento mal, yo voy a los salmos para recordarme quién es Dios. Y en la época de Israel se utilizaba para el culto público. Usaban los salmos para glorificar a Dios. Es algo que nosotros podemos hacer aún hoy día. Usar los salmos para glorificar a Dios. Mira lo que dice C.S. Lewis. Los salmos son poemas y poemas destinados a ser cantados, no tratados doctrinales. Es para cantar, vivir en ella, pensar en la grandeza de nuestro Dios. Pero también sí enseña doctrina, porque cada vez que nosotros hablamos, meditamos o decimos algo de Dios, estamos hablando y diciendo algo doctrinal. Y eso es la realidad. Todo lo que nosotros decimos de Dios debería ser basado en la palabra de Él. Y los salmos nos permiten experimentar cómo el pueblo de Dios se conectaba con Él bajo el pacto de la ley. Era bien distinto. Ellos vivían pacto de la ley, nosotros vivimos pacto de la gracia. Y los salmos animan a Israel para tener un diálogo con Dios. Y muestra a Dios como creador, sustentador y rey de todas las cosas. Lo glorifican para su gloria, para su honra. Anima a Israel. Muestra que Él es nuestro Redentor. Y esa salvación viene a través de Cristo. Y algunos dicen que los salmos son una receta de Dios para una iglesia complaciente. ¿Piensan eso? Una iglesia complaciente. Porque revelan lo maravilloso y majestuoso que es Dios y la rebeldía de nosotros. Entonces hoy vamos a centrarnos en el Salmo 47. Que recuerda a Israel y a nosotros que Dios es rey sobre toda su creación. Toda su creación. Y eso es algo que debemos recordar diariamente porque se nos olvida. Se nos olvida. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos 100 soles? El afán. Y los 100 soles, y los 100 soles. Porque nos olvidamos que Dios es soberano sobre todo. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Ay Dios, ¿por qué? Como nosotros merecemos la salud. Lo que nosotros merecemos es castigo. Y Él nos muestra gracia a través de Cristo. Y tenemos esa gracia por toda la eternidad. ¿Tú puedes comparar 100 soles a la gracia que tú tienes por toda la eternidad? No. ¿Tú puedes comparar la enfermedad con la gracia que tenemos por toda la eternidad? No. Entonces el título de la prédica es Dios sigue reinando. Dios sigue reinando. El libro de los Salmos está dividido en 5 libros y se considera literatura de sabiduría, que siempre debería ser leído a través de Cristo. Yo te doy un ejemplo. Cuando David dice en Salmo 59, líbrame de mi enemigo, fue liberado de Saúl, amén, pero también de su enemigo mayor, el pecado y la esclavitud, la muerte, el príncipe del mundo a través de Cristo. Entonces siempre tenemos que leer el Antiguo Testamento a la luz de la cruz de Cristo.
Y muchas iglesias, aún nosotros, siempre predicamos a través del Nuevo Testamento, porque ahí está, vemos el nuevo pacto. Pero nosotros podemos ver a Cristo a través del Antiguo Testamento. Es precioso y te animo para leerlo. Porque en Cristo el creyente es perdonado de la penalidad de pecado y revestido de la perfección necesaria para estar ante el trono de Dios y glorificarlo en espíritu y en verdad. El Salmo 46, el Salmo anterior, afirma que Dios es la fortaleza y la salvación de Israel. Eso es lo que dice el 46. Si ustedes lo repasan, tú vas a ver que habla que Dios es la fortaleza y la salvación de Israel, incluso cuando la tierra cede. El Salmo 48 habla de su pueblo viviendo en su presencia en el monte de Sión. Y el Salmo de hoy se pone exactamente, precisamente, entre esos dos salmos para recordar a Israel su soberanía para cumplir esas promesas. Eso es lo que el salmista está haciendo. Dios puede ser su fortaleza, salvación y llevarlos a la tierra prometida porque Él tiene el control. A pesar de las circunstancias de Israel. Israel podía enfrentar a un ejército más grande, poderoso o la esclavitud de sus pecados. Y Dios es soberano. Y nosotros tenemos que creer eso. ¿Tú sabes por qué? ¿De qué sirve alabar a un Dios que no puede cumplir lo que Él desea? Dime, ¿para qué venimos a la iglesia si creemos que Dios no es soberano? Es tan profundo esta doctrina, la soberanía de Dios. Y Israel tenía todas las garantías de que Dios cumplirá su palabra porque eran testimonio vivo de ella. Eso es la realidad. Ellos vieron. Isaac entró a Egipto con 70 personas, ¿cierto? ¿Y cuántos salieron? Más de 1 millón. Ahora nosotros, en el Salmo 47, hay algo que nosotros tenemos que entender. Fue escrito por los hijos de Coré. Coré fue el líder que se rebeló contra el liderazgo de Moisés en número 16. ¿Te recuerdas? Eso fue el líder. Y Dios lo castigó y la tierra se abrió y se lo tragó. ¿Te recuerdas sobre eso? A él y los 250 seguidores. Porque para rebelarse contra el líder establecido por Dios es rebelarse contra Dios mismo. Ahora, yo no lo voy a decir como lo usan muchas iglesias. Tú no puedes tocar el ungido. No estamos hablando sobre eso. Pero cuando nosotros cuestionamos la autoridad que Dios ha establecido, cualquier autoridad, en realidad nos estamos rebelando contra Dios. Entonces, este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Y yo quiero que ustedes noten eso. Es una gran observación para nosotros. Nuestra lucha siempre va a ser contra el pecado. Cuando nosotros luchamos contra el enemigo, la carne, el pecado. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que descansar en Dios, porque Dios es soberano y en control de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, tenemos que ver que Él está en control de todas las cosas. Ahora, nosotros lo decimos en general, pero tenemos que decirlo particularmente en nuestra vida. No estamos hablando que un líder o una persona tiene que ser perfecto, pero sí estamos hablando que Dios es perfecto y Él cumple lo que va a cumplir, porque Él es Dios y nadie puede detenerlo de su propósito. Ahora, en el número 26:11, lo puede notar en su libro, afirma que los hijos de Coré no murieron. Amén, no murieron. Y eso es lógico porque lo vemos en Deuteronomio 24:6. Los padres no morirán por sus hijos y los hijos no morirán por sus padres. Cada uno morirán por sus propios pecados. Amén. Entonces los hijos de Coré no murieron. Y entonces la descendencia de Coré fue parte del sacerdocio levítico. Y sirvieron a Dios a pesar de los pecados de sus padres. Amén. Hay redención en Dios. Y algunos de ellos se convirtieron en músicos y cantantes del templo.
Y este salmo estaba destinado a ser cantado por Israel para recordarles que Dios es el único y verdadero que tiene la capacidad de declarar y cumplir sus promesas. Dios reinaba antes y reina ahora. Él dio vida en ese tiempo y sigue haciéndolo en Cristo. Entonces vemos los primeros 2 versículos. Mira, dice: batan palmas, pueblo todos, aclaman a Dios con voz de júbilo. Mira los 2 primeros versos, alabándolo. Wow, mira cómo empieza, alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué lo adoran? Piensan, ¿por qué lo adoran? Porque Abraham convirtió a Abraham en una gran nación. Eso porque lo adoran. Los protegió, los alimentó, les dio tierra, derrotó a los pueblos que habitaban en la tierra prometida. Les mostró gracia, misericordia, disciplina. Cumplió con sus promesas en Cristo, aunque ellos rompían el pacto constantemente. Eran rebeldes. Pero Dios cumplió por su nombre y por su gloria. Y el salmista llama a todos, acá dice, todos los pueblos y naciones a aplaudir porque Él es Señor sobre toda la tierra. ¿Dice Señor sobre Israel? No, sobre toda la tierra. Sobre los Estados Unidos, Europa, Sudamérica, todas las naciones. Dios es soberano no solo sobre Israel, sino de los gentiles también. Y tendemos a pensar que la soberanía de Dios se extiende a los judíos y a su iglesia. Y eso es falso. Nosotros tenemos que entender eso. Él tiene control de todo lo que respira y de toda material. ¿Qué dice Job 42:2? Job 42:2, por favor, vayan a su Biblia. En ese estado, ya Dios respondió a Job. Job se quejó mucho. Y mira cómo respondió cuando ya Dios le habló. Job 42:2. Job hablando a Dios. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Ninguno. Y por favor, no pierdas como Israel estaba adorando a Dios con alegría. Con alegría. El conocimiento correcto de Dios siempre llevará a la alabanza y la adoración. Ya el hermano Eder lo dijo. Siempre. Incluso en las horas más oscuras de nuestras vidas. Siempre. Israel alababa a Dios con alegría porque han visto personalmente lo que ha hecho por ellos y porque Él es rey sobre toda la tierra. No importa qué tormenta, qué dificultad estamos pasando, Dios no cambia. Él va a proteger. Él va a cumplir su deseo contigo, conmigo. Y ese deseo puede ser morir. Y nosotros podemos decir, eso es horrible. ¿Es horrible morir? Amén. No es horrible morir. Si algo me pasa hoy día, en un accidente, yo sé a dónde yo voy a estar. Con mi Padre Celestial, gozándome de su presencia. Dios es Dios y Él es bueno. Y eso debería producir una alabanza hacia Él. Siempre glorificándolo en cualquier circunstancia que me encuentro. Nosotros tendemos a alabar a Dios por cosas y situaciones. Y no me necesito, eso no es malo, pero muchas veces no lo alabamos por su soberanía, por su grandeza, por quién es Él. El mero hecho de que Él es Dios y es nuestro Padre. Y ahora observan que están aplaudiendo por algo que no se ha cumplido en su totalidad. Piensen eso. Todas las naciones aplauden. Por si acaso, ¿todo el mundo glorificaba a Dios en ese entonces? No. No. Cuando David era rey, todo el mundo
sirvió a Dios durante esa época? No. Israel estaba aplaudiendo sobre algo que no pasaría por miles de años en la venida y regreso de Cristo, pero que se cumplió parcialmente en ellos tomando la tierra prometida. Ellos se gozaban de Dios. Amén, con victoria, porque ellos saben que iban a cumplir, aún miles de años después. Ellos eran un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. En Apocalipsis 4:8, los ángeles cantan y alaban a Dios sin cesar, cada momento y cada segundo. Y un día todo el universo hará lo mismo por toda la eternidad. Piensa en eso. Los ángeles ahora están alrededor del trono de Dios glorificando su nombre. Y un día nosotros vamos a ser igual. No solamente nosotros, la iglesia, pero todo el mundo. Y nosotros tenemos esa esperanza. Dice, aclamen a Dios con voz de júbilo. Los aplausos de alegría darán gritos. Gozo, gracias Señor, porque tú eres quien tú eres, Señor. Gracias Señor, porque tú nos das la victoria. Y esa victoria se muestra a través de la cruz de Cristo. Y se cumplirá plenamente su segunda venida. Amén. Que era el plan de Dios original. Muchos pensamos que no era el plan de Dios original, el plan B de Dios. No, pero el plan de Jesucristo era el plan original de Dios, porque Él nos amó antes de la fundación del mundo, antes de la caída. Era el plan de Dios. Y Él debe ser temido porque Él es el gran rey sobre toda la tierra. ¿Temido en qué sentido? Temido como es Dios. Yo amo a mis padres, pero yo tengo temor a mis padres. ¿En qué sentido? Yo respeto, valoro, escucho a mis padres. Entonces nosotros debemos temer a nuestro Padre Celestial. ¿Por quién es Él? Nosotros tenemos que ver que Dios es Dios. Él debe ser temido sobre toda la tierra. No hay rey sobre Dios. No hay rey sobre Él. Él no responde a nadie. No tiene que darle consejo. Nadie tiene que darle consejo a Él. Él es perfecto. Él no busca consejo de un tribunal. No lo hace. ¿Qué debería hacer acá? No, Dios no hace eso. ¿Qué dicen los salmos? Cuando yo tengo hambre, ustedes no van a saber. Es Dios. Israel sabe que es rey sobre toda la tierra, y eso debería producir gran alegría y alabanza. Debería producir. Y nosotros tenemos que preguntar, ¿está produciendo Dios eso en ti? ¿Alegría? Simplemente pensando en su grandeza. ¿O solamente glorificamos a Dios cuando algo bueno nos pasa? ¿Hemos pensado en eso? Cuando las cosas salen bien, ¡ay, gloria a Dios! Amén, amén, amén. Y cuando las cosas salen mal, ¡ay, qué está pasando, Dios! Satanás, el enemigo, me está atacando. Tonterías. La llamada a adorar a Dios es para toda la tierra, porque Él es Dios. Pero me decirte, cuando se introdujo el pecado y cambiamos la gloria, la verdad de Dios por la mentira y la adoración de las criaturas, distorsionó la alabanza y el concepto de Dios. Pensamos que Dios es igual que nosotros. La alabanza es el resultado natural de la soberanía de Dios. Es el resultado natural de la soberanía de Dios. Y el salmista les recuerda que deben adorarle porque Él es digno. Él es digno. Amén. Entonces lo adoramos. Ahora vamos a ver de 3 a 9. Vamos a ver el poder de Dios. El poder de Dios de 3 a 9. ¿Cómo se mostraba su soberanía en este caso y en este salmo? Él sometió pueblos bajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Lo vemos en el 3 y 4. Afirma que sometió las naciones alrededor de Israel bajo sus pies. ¿Por qué? Porque Israel era el pueblo escogido de Dios. Dios amó a Israel eligiendo y haciéndolo una nación a través de su palabra, porque lo quería hacer por la buena voluntad de Dios, no porque Israel era gran cosa, a lo contrario.
Y desde Abraham, pasando a Isaac hasta Jacob, una vez más, 70 personas fueron a Egipto y más de 1.000.000 salieron. Y luego derrotaron 31 reyes y tomaron la tierra prometida. Dios entonces le dio reglas de cómo vivir para separarlos de las naciones, pero también para hacer un testimonio al mundo, en cual ellos fallaron, en cual nosotros fallamos también como iglesia. Demostrar a Dios. Fue Dios que hizo su voluntad a pesar de las circunstancias. Y Dios le dio una herencia. Eso es lo que vemos. Y esa herencia se define claramente en Cristo. En Romanos 8:17. Vayan a Romanos 8:17. Romanos 8:17 nos muestra que somos coherederos en Cristo. Coherederos en Cristo. Si sufrimos con Él, si nosotros nos sometemos a su señorío. Somos coherederos en Cristo si sufrimos con Él. Y Hebreos 1:2, anótalo, define lo que le pertenece a Dios, a Cristo. Todas las cosas del universo, dice Hebreos 1:2. Es decir, somos coherederos de Cristo, con Cristo por la relación que tenemos con Él y el Padre. Ellos recibieron la tierra prometida y nosotros recibimos todo en el universo, en Cristo. Amén. Ellos recibieron el santuario, el arca, bendiciones de todo tipo, pero no se compara con las bendiciones que tenemos en Cristo. No se compara. ¿Cuál es la reacción ante el gobierno soberano y completo de Dios? ¿Qué dice? Glorificar, canta salmos, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas porque Dios es Rey de toda la tierra, canten alabanzas todo el pueblo, canten, gózanse, que Dios es Dios, gózate, que Él es nuestro Padre Celestial, gózate, que tenemos a Cristo y nada nos puede separar del amor de Dios, gózate. Y a veces para gozarnos nos cuesta. ¿Cómo está, hermana? Bien. Siempre triste. ¿Cómo está, hermano? Más o menos. Yo no digo que no nos van a pasar circunstancias y debemos decir la verdad, pero deberíamos estar aún en esas circunstancias gozándonos porque es nuestro Padre Celestial y no lo hacemos. Él le dio una herencia claramente definida en Cristo. Y el salmista nos muestra a través de 3 razones por las que Israel adoró a Dios. 1, porque es Dios. Goza, dice, alaben, canten alabanza a Dios. Simplemente porque es Dios. Nada más. Eso es suficiente. Simplemente ama a Dios, alábalo simplemente porque es Dios. Y eso debería ser suficiente para movernos y adorarle, porque como criaturas caídas necesitamos su gracia en Cristo para hacerlo. Y nos da en Cristo. También nos da otra razón, porque es Rey sobre toda la tierra. Canten, porque Él es Rey sobre toda la tierra, dice el versículo 7. Canten, Él es Rey. Canten, glorifícalo. Es Dios. Él no falla. Él va a cumplir sus promesas. Canten con gozo. Porque entonces la segunda razón, porque Él es Rey sobre ellos, incluso en su rebeldía. Ellos ven que son producto de su realeza. Ellos son producto de Dios. Y se dan cuenta, no éramos nada. Y ahora somos una nación enorme por la gracia de Dios. 3, dice canten porque Él es Rey de toda la tierra. Entonces vimos, porque Él es Dios, porque Él es Rey sobre ellos y Él es Rey sobre toda la tierra. Él es Dios. Glorifícalo, reconoce que no solo es Rey sobre ellos, sino sobre toda su creación. Por eso cantan alabanzas en la victoria de Dios al ascender en su palacio celestial. Acá dice, Él ascendió. ¿Sabe por qué ascendió? Porque terminó su trabajo.
Ya está definido todo. Dios es Dios. Él no se equivocó. Él va a hacer lo que quiere hacer. Y su trono está en los cielos. Yo no lo digo, lo dice el salmista. Pero para verificar, vamos a Isaías 66:1. Isaías 66:1. Leemos en Isaías 66:1 que su tirada está en los cielos. Su tirada está en los cielos, pero el estrado de sus pies se extiende hasta la tierra. Él reina en los cielos y la tierra. Él reina en los cielos y la tierra. Él reina en mi vida. Él reina en mi matrimonio. Él reina en la economía de mi vida. Él reina en cada aspecto. Él reina en mis estudios. Él reina. Él reina en el trabajo. Él reina en mi cuerpo. Él es Dios. El versículo 8 afirma que Dios está sentado en su trono. Y escucha las palabras del salmista. En su trono. En su trono. Él estableció ese trono. No le fue dado. Ojo, es el trono de Dios. Se sienta en él cada día para participar activamente en su creación. Dios no está durmiendo, no hizo una cama para dormirse, no. Un trono para sentarse y participar activamente con su pueblo. Su trono está por encima de Babilonia. Entonces Israel entendía eso. Estaba encima de los filisteos. Estaba encima del trono de Persia. Estaba encima de todo. Está encima por el gobierno del Perú, los Estados Unidos, Europa y el mundo. Está por encima de todo poder y todo poder está sometido al trono de Dios. Todo poder. Tamales, dulces saladitos, frescos calientitos, ricos tamalitos. Tengo hambre. Pero el trono de Dios está encima de todo poder. Y todo poder está sometido al trono de Dios. Todo. Déjame decirte, el trono, el gobierno de Venezuela está debajo del trono de Dios. Amén. El gobierno del Perú está debajo del trono de Dios. Y nos olvidamos eso. Tenemos que cuidarnos sobre eso. Dios reina. Y cada persona y nación está abajo de este trono. El trono que Él estableció. Él mismo. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Y van a reconocer su supremacía. Cada persona. Sin falta, te lo digo ahora. Cada persona va a reconocer que Dios es Dios. Algunos van a decir, me equivoqué. Pero cada persona va a decir, Él es Dios. Y es el Dios que nosotros servimos y adoramos en Cristo. Y fíjate que dice que su trono es santo. Para vivir en su trono debe consagrarse porque solo la perfección está permitida en su presencia. Los sacerdotes tenían que consagrarse. Los sumos sacerdotes, los trabajadores del templo, tenían que limpiarse, consagrarse, separarse de la impureza para acercarse a Dios. Si no, murieron al toque, morirían debido a su falta de santidad de ellos. Entonces, si yo me acerco a Dios ahora, Él me va a aceptar porque estoy cubierto por la sangre de Cristo. Amén. Solo los santos pueden estar en la presencia de Dios. Israel alcanzaba la santidad siguiendo ciertas reglas y rituales de purificación. Hoy nosotros alcanzamos esa santidad en Cristo. Ya yo soy santo. Yo puedo entrar, me puedo acercar al trono santísimo. Yo lo puedo hacer ahora mismo. Ustedes lo pueden hacer ahora mismo porque estamos consagrados por la sangre de Cristo. Y cuando ponemos nuestra fe en Él y confianza en Cristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos revestidos
de la perfección de Cristo que consagra al pueblo de Dios, la iglesia, y nos permite entrar en el lugar santísimo, dentro de la presencia de Dios. Yo tengo el privilegio de entrar cada día en la presencia de mi Padre. Eso es la realidad. Y nosotros tenemos que entender, aún la salvación viene de Dios. Ninguno de nosotros podemos dirigir a Dios. La salvación es de Él. Dios es soberano sobre todo, aún nuestra salvación. Y es importante que nosotros reconocemos eso. Que dice Juan 3, 5 al 8. Juan 3, 5 al 8. Entonces, vamos a leer el Evangelio de Juan 3, 5 a 8. Jesús hablando con Nicodemos sobre la salvación. En Juan 3, 5 al 8. El Evangelio de Juan. Mira lo que dice Jesús a Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Anótalo, Salmo 3.8. Salmo 3.8 dice, la salvación es del Señor. ¿Por si acaso dice que la salvación es de Miguel Ángel? No. ¿Dice es de Eder? No. La salvación es de Dios. Entonces Él es soberano aún sobre eso. Y también vemos a Jesús sentado en su trono en Apocalipsis 5:6. Jesús recibe el mismo reconocimiento, autoridad y alabanza. Nosotros también deberíamos glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con gozo. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios es soberano sobre todo. Y déjame decirte algo. No se puede tener a Dios como se quiere. Lo voy a repetir para que nosotros podamos procesar eso. No se puede tener a Dios como se quiere. Israel se rebeló y trató de conseguir una buena posición con Dios como ellos querían. ¿Y cómo salió eso? ¿Bien o mal? Malísimo. Ellos querían sacrificar un toro a Dios mientras sacrificaban a otros dioses. Ellos querían sacrificar un toro a Dios y después a sus hijos, al dios de Molec. Eso es lo que ellos querían. Querían servir a Dios como ellos querían. Y nosotros hacemos lo mismo. Servimos a Dios y idolatramos a nuestros ídolos. Yo sirvo a Dios, pero mi familia es de suma importancia. Y acá está la familia, acá está Dios. Yo sirvo a Dios, pero mi dinero está acá. Eso es mío. Y todo gira alrededor de tus ídolos. Puede ser relaciones, familia, posición, título. Pero no Dios. Y Dios debería ser suficiente. Y no lo vemos así. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Hacemos la misma cosa que ellos hicieron. Pero solo se aparece diferente. Debido a su contexto cultural. Pero el corazón es el mismo. Queremos adorar a otros dioses. Porque es más fácil. El versículo 9 termina así. Con todos los líderes. Mira. Se han reunido los príncipes de los pueblos como el pueblo de Dios de Abraham, del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera. Entonces termina el Salmo, todo el mundo glorificando a Dios. Parece que el salmista tiene la esperanza de que un día se someterán todos a Dios. Un día, cada nación, cada pueblo va a reconocer que Dios es Dios. Un día, viene ese día. Y déjame decirte
Que yo digo que viene ese día no significa que Dios no está soberano, reinando aún ahora. Él sigue reinando aún ahora. Reinó ayer, reina hoy día y va a reinar mañana. No se olvide de eso. Entonces todos los reyes, tanto judíos como gentiles, pertenecen a Dios. Habrá un día en que nos reunimos como todas las criaturas del mundo, con todas las criaturas espirituales en el cielo, para alabar a Dios día y noche, sin cesar. Y eso va a ser suficiente. Uno va a pensar, bueno, yo me puedo aburrir sobre eso. Mentira del diablo. Jamás nos vamos a aburrir, porque cada día y cada segundo vamos a estar sorprendidos de su grandeza. Y vamos a gozarnos y decir, glorifícate. Gracias, Señor. Tú mereces toda la gloria y toda la honra. Y va a pasar 1000 años y tú vas a decir la misma cosa, con la misma intensidad y pasión, y decir, gracias, Dios. Porque jamás se va a agotar la maravilla de quién es Él. Entonces debemos anhelar con gran alegría alabanza y adoración a nuestro Dios y entender quién es Él. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Debemos tomar la soberanía de Dios como fundamento y verdad principal de nuestra fe. Dios reina hoy. Lo voy a decir otra vez. Dios reina hoy. Nosotros miramos las circunstancias y decimos, ¿cómo voy a manejar esas cosas? Como Dios no sabe. Él reina hoy. Él es soberano de cada célula y órgano en nuestro cuerpo. Cada relación que nosotros tenemos, e incluso las elecciones de este país, Él es soberano. Y algunos de nosotros estamos bien preocupados por los resultados de las elecciones. En esta iglesia no tomamos partido. Nuestro partido es Dios. Y hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, orar por nuestros oficiales. Pero yo quiero recordarte que Dios es soberano aún de las elecciones. Y recuerda, cuando Pablo escribió Romanos 13, los cristianos eran regularmente perseguidos y asesinados. ¿Y qué dice Pablo? Sométese a las autoridades porque han sido establecidos por Dios. No importa quién gana. Acá en Perú, no importa quién declaran quién es presidente. ¿Tú sabes por qué? ¿Quién reina sobre ese presidente? Dios. Entonces recuerda sobre eso. El resultado político de una elección no debe quitar el enfoque de nuestras vidas, de permanecer fiel a su palabra y continuar con la misión de glorificar y honrar a Dios. ¿Qué dice? Y yo te voy a recordar lo que dice la palabra de Dios, porque muchos de nosotros nos olvidamos. Vamos a Proverbios 21:1. Proverbios 21:1. Cuando lo tengan, digan amén. Ok, solamente 2 personas lo tienen. Amén, ¿lo tienen? Ok, Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Dios es soberano. La iglesia no cambia su misión en cualquier clima político en que se encuentra. Jamás. Y cuando Pablo nos dice que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados según su propósito, eso no significa que nada malo va a pasar. El Perú puede pasar por muchas dificultades. ¿Pero eso cambia la misión de la iglesia? No. ¿Eso cambia mi anhelo de glorificar a Dios? No. ¿Eso cambia mi anhelo de servir a la iglesia? No. Entonces no te preocupes por esas cosas. Tenemos que ser responsables en cómo votamos, pero no se preocupe sobre esas cosas. Pero todas las cosas cooperan para bien. Y eso a veces significa enfermedad. Vamos a pasar por enfermedad. Vamos a pasar por falta, dificultades, relación quebrantada y a veces bendiciones terrenales. Significa todo eso. Todas las cosas cooperan para bien. ¿Pero para bien de quién? De la gloria de Dios.
que siempre va a ser para nuestro beneficio. Y una vez más, eso puede significar la muerte. Estar en un ambiente, un país a donde es hostil contra el Evangelio, todas las cosas cooperan para bien. Amén. Entonces no se preocupe sobre esas cosas. Dios es soberano, en control supremo del mundo, de las circunstancias y déjame decirte, de tu vida. Porque una vez más lo decimos en forma general, pero Él es soberano de mi vida. Tenemos la tendencia a decir que Dios reina en un sentido general, pero lo apartamos de nuestra vida y situaciones específicas. Míralo como lo dice R.C. Sproul, hablando sobre ese punto. La mayoría de los cristianos saludan la soberanía de Dios, pero creen en la soberanía del hombre. Lo leo otra vez. La mayoría de los cristianos saludan la soberanía de Dios, pero creen en la soberanía del hombre. Decimos, sí, Dios es soberano, y después hacemos lo que queremos hacer. Y no reconocemos quién es Dios. No buscamos a Dios en cada decisión que hacemos. En nuestras vidas, hacemos simplemente que vamos a hacer. La soberanía de Dios debe dictar tu vida a través de las Escrituras. Eso significa que tiene que leer las Escrituras. Y eso siempre va a producir, ¿qué? Alabanza, y adoración. Siempre. Porque sabemos quién es Dios y la salvación que Él nos ha dado a través de Cristo. Eso para mí es suficiente. Si paso necesidad, si pierdo un ser querido en mi familia, no cambia quién es Dios. Va a doler, pero aún Dios me va a confortar en ese dolor, porque Él es Dios. Eso debe ser la actitud del creyente. ¿Cuántas veces un salmista comienza un salmo con una queja de injusticia, de algo, y termina alabando a Dios? La mayoría de ellos, porque reconocen quién es Dios. Eso debería ser nuestra tendencia natural en medio de las dificultades. Siempre deberíamos alabar a Dios por quién es Él. Él tiene el control. Confía en su bondad, su supremacía, para saber que logrará lo que necesita lograr en ti, en la iglesia y en el mundo. Y por última cosa, debemos considerar para poner en acción este concepto de la soberanía de Dios. Eso debería producir personas que se dedican a la iglesia. Deberían decir amén o eso duele. Debería producir alabanza y personas dedicadas a la iglesia. Eso debería ser la realidad. ¿Cuánto de tu vida está dedicada a Dios? Y cuando yo digo dedicado a Dios, es mostrado a través de la iglesia local. Sirviendo, amando, llamando, discipulando, predicando el Evangelio, haciendo discípulos afuera y trayendo a esas personas a la iglesia para glorificar a Dios, porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. Muchos de nosotros no queremos hacer eso. La soberanía de Dios debería producir una vida activa del creyente. Y si no produce eso, hay sospecho que no han entendido el Evangelio. Y quiero terminar con esto. Israel no conocía todos los detalles del plan de Dios. Y eso estaba bien. No lo conocía. Nosotros no vamos a conocer todos los detalles de lo que Dios está haciendo. Pero confiamos en quién es Él. Porque Él es fiel a su naturaleza y palabra. Es suficiente. Eso debería ser suficiente. Servimos al único Dios verdadero que tiene la suprema autoridad de su creación. Suprema. Aún suprema a través del cáncer, a través de la carencia, la falta. Nada puede derrotar a Dios. Nadie puede ser más inteligente que Él. Nadie lo puede engañar. Él cumple todas sus promesas con precisión y a su tiempo. Lo alabamos porque es Dios. Y me gustaría terminar citando Romanos 8:1. Dios está por nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? Él es soberano.
Y si eres un incrédulo que no conoce a Dios, eso significa que está en contra de Dios. Pero déjame decirte algo también. Eso es malo en sí mismo, que está en contra de Dios. Pero déjame decirte, Dios está en contra de ti. Piensa en eso. Y déjame contarte un secreto. Tú no ganarás esa pelea. Arrepiéntate de tus pecados contra Dios y pon tu confianza en Jesús como tu Señor. Hazlo y lo más pronto posible. Porque Dios es soberano. Él va a castigar justamente. Su justicia va a ser soberana. Perfecto. Y hoy es el tiempo de la salvación. Porque mañana puede ser muy tarde. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y paciencia con nosotros. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por no confiar en ti. Muchas veces luchamos, Señor, de confiar en ti, en tus promesas. Confiar en ti en las circunstancias. Confiar en ti, Señor, en todas las cosas. Y nos quejamos, nos preocupamos, tenemos ansiedad porque no tenemos esa paz contigo, esa confianza en tu soberanía. Perdónanos, Padre, y guíanos para ver la maravilla de la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.